tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Deuteronomio capítulo 30, versículo 12. Deuteronomio 30, 12, quinto libro de la Biblia. Dice así: no está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los cielos? Y nos lo traerá, y no lo hará oír para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? El mar, y nos lo traerá para que la oigamos y la cumplamos. Sino que muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. He aquí, yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Por cuanto hoy te mando que ames al Señor tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques, para que el Señor tu Dios pueda bendecirte en la tierra donde entras para poseerla. Amén. Bien. Esta predicación la llevé el domingo pasado en la mañana. Y yo pues no pensé predicar esta palabra hoy porque ya la prediqué el domingo. Pero aunque el domingo en la mañana quienes vinieron, creo que no están aquí, los del domingo en la mañana pasado. ¿Quién vino el domingo pasado en la mañana? Bueno, van a volver a escucharla. Y pues yo estaba orando, pidiéndole, Señor, qué palabra predico hoy. Y esta mañana pues me la confirmó muchísimo el Señor y dije, no, pues me meto a buscar más de este versículos. Y hay más, y mucho más, siempre hay más de la palabra. Por eso la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios le habla a uno un versículo de diferentes formas y a diferentes personas. Un mismo versículo. Hoy le puede decir algo y otro día le puede decir otra cosa de acuerdo a la necesidad. Eso significa que la palabra está viva y por esa razón pues uno puede estar seguro de que Dios sabe que necesitamos todos, ustedes no solamente, yo también. Y el Señor le habló a Moisés estas palabras. No está en los cielos para que digas quién subirá por nosotros. Ahora, no había venido el Mesías en ese tiempo. Era solo Moisés sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Se había hablado de un libertador, pero no era Jesús, el Mesías, quien estaba ya por llegar, porque pasó mucho tiempo para que llegara. Se mostró fue a Moisés como el libertador. Pero dice esto, no está en los cielos para que diga quién subirá por nosotros y nos la traerá. ¿Quién? La palabra. Ni tampoco está al otro lado del mar para que diga quién pasará por nosotros a buscar la palabra. Ahora, ¿por qué el Señor le dijo a Moisés esto de que no tenían que subir a los cielos para buscar la palabra, ni tampoco tenían que pasar el mar para buscar la palabra, sino que les terminó diciendo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón? Lo que uno puede ver con esto es que el Señor le había hablado a Moisés en la zarza. Éxodo, en los primeros capítulos, se muestra esto cuando Moisés siente curiosidad al ver que esa zarza no se consume y se acerca a esa zarza y el ángel del Señor le habla. Entonces ahí comenzó él a oír la palabra. Por eso no está en los cielos, sino que a través de los ángeles les estaba hablando. No está al otro del mar, sino que ahí estaba. Pero Moisés, el Señor le habló a Moisés a través de un ángel. Dice que el ángel del Señor, dice en algunos versículos, pero también el Señor le habló en el monte Sinaí. Él le dijo, vaya al monte, vaya a la montaña
y te hablaré y te diré los mandamientos. Moisés fue, oyó los mandamientos, se los trajo al pueblo. Y también cuando ya iban de Egipto, cuando salieron por el desierto hacia la tierra prometida, ellos le dijo el Señor, haz un tabernáculo. Y ahí habitaba la presencia de Dios. Moisés entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, y ahí le hablaba Dios al pueblo de Israel. Entonces lo que vemos es que la palabra Moisés podía oírla, Moisés podía estar cerca de la palabra, por eso el Señor le dijo, cerca de ti está la palabra, pero no era solo para Moisés, sino también para el pueblo de Israel. Ahora, ¿de qué forma el pueblo de Israel tenía la palabra cerca? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente: oye Israel, esta palabra se la dio el Señor a Moisés también para que se la diera al pueblo de Israel. Fíjese bien cómo dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, y hablarás de ellos sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con pozos excavados que tú no cavaste, y con viñas y olivares que tú no plantaste, y comas y te hartes. Guárdate de olvidar al Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Bien, el Señor le dijo a Moisés, repítesela a sus hijos todo el tiempo, al acostarse, al levantarse, en la comida, antes de la comida, escríbelas. Esa palabra ahora ellos tenían que tenerla en sus labios y en su corazón. Por eso, mientras el pueblo de Israel estuviera repitiéndole a sus hijos, el Señor, hay que amar al Señor nuestro Dios porque es uno, y el Señor es el que nos bendice y el Señor es el que nos guarda. Le dicen los judíos o los hebreos, le dicen a esta oración, le dicen el Shema, así le dicen a esta oración. Pero algo muy bonito que dice al final, que fue lo que les leí, al final del versículo 10 hasta el versículo 12, desde el 4, pero el 10 y el 12, esa fue la palabra que el Señor nos dio este año para nosotros, la renovación carismática, nacer de nuevo. Vuelvo y les leo ese punto para que usted lo tenga presente. Y sucederá que cuando el Señor te introduzca en la tierra, en la bendición que juró darte, que le dio a los antepasados, que te daría, tierras con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Eso el Señor dijo que lo iba a hacer con ustedes. Con pozos excavados que tú no cavaste, y con viñas y olivares que tú no plantaste. ¿A usted no les gusta eso? Que usted le digan, mira, aquí hay una casa para usted. Y usted diga, uy, pero qué pena, no hay que pagar algo. No, esa es para usted. Aquí hay una empresa para usted. Aquí hay una bendición para usted. ¿Será que usted se molesta por eso? No, uno tiene que decir, Señor, usted dijo en su palabra, y esa palabra nos pertenece a nosotros, que nos darías en bendición, que nos darías en abundancia, y yo creo esa palabra y yo declaro esa palabra y se cumple en mí esa palabra. Amén. Tiene que declarar la palabra. Debemos creer a esa palabra. El Señor dijo, pero termina diciendo, ¿no? Después de todo, que te comas y hartes, guárdate de olvidar al Señor que te sacó de la esclavitud. Bueno, cerca de nosotros está la palabra. Esto fue para Israel. El Señor le dijo, repítela a sus hijos. Di la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará.
Nunca se va a apartar del Señor. ¿Por qué razón? Porque ya la palabra fue sembrada en el corazón de los hijos y va a llegar el crecimiento. Por esa razón es que un hijo se le da la palabra, crece, y por más de que tal vez piense en irse para el mundo o se vaya al mundo, la palabra está ahí. Y la palabra lo va a volver a traer, porque el Señor no va a permitir que esa palabra caiga en tierra mala, sino que va a producir al tiempo. ¿De qué forma? La oración de sus padres. Señor, tú diste una palabra a mi hijo. Señor, tal vez se apartó, pero tú diste una palabra y yo declaro que se cumple esa palabra en mi hijo, o mis hijos, o mis hijas, o mi familia. Amén. Tenemos que orar con la palabra. Entonces, esto de que cerca de nosotros está la palabra ocurrió también con Adán y Eva. Dios le habló a Adán y Eva. Ellos tenían la palabra, oían la palabra, ellos caminaban y ellos no veían. La Biblia no dice que ellos veían a Dios, porque no muestra versículos siguientes que dijera que Adán y Eva vieron a Dios, sino que cuando ellos llegaron a desobedecer, Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz del Señor, los pasos, y se escondieron. Fíjese, oyeron los pasos y se escondieron. Entonces, lo que vemos con esto es que ellos fallaron a esa palabra que el Señor les había dado de no tomar los frutos, y si la tomaban venía muerte. Entonces en ellos vino muerte. Todos nosotros sabemos esto. Pero ¿cuál fue la palabra que ellos tenían? Que el Señor les dio, aunque habían desobedecido. Génesis 3:15. De la simiente de la mujer vendrá el que vencerá al enemigo. O sea, ellos siempre tendrían esa palabra presente. El Señor dijo que del nacido de mujer sería el que nos libraría de esta condenación. Ellos tenían esa palabra, confesarían esa palabra, orarían con esa palabra, tal vez gritarían y dirían, Señor, usted dijo, y sabemos que cuando nazca el hijo, será que venceremos. O sea, el hijo iba a vencer al enemigo. Por esa razón, cuando nacen Caín y Abel, ellos van y presentan la ofrenda, una ofrenda a Dios. ¿Por qué razón la presentaron? Porque ya en ellos estaba una palabra que había sido dado por Adán y Eva. Declara la palabra, el Señor dijo que uno de ustedes iba a vencer al enemigo. Así que vaya y presenten la ofrenda. Ellos presentan la ofrenda, pero sabemos la historia. Se agrada de la ofrenda de Abel y no se agrada de la ofrenda de Caín. Pero la palabra continuaba en ellos. Crecieron, no pasó nada, más bien fue muerto Abel. Y dirían, ¿qué pasaría con esa promesa? Dios habla a Noé, cerca de Noé estaba la palabra. Dios habla a Abraham, y en Abraham también estaba esa palabra, y él caminaba en esa palabra. Pero ocurrió lo siguiente. En el Antiguo Testamento, los únicos que se muestra después de Abraham, sin embargo, de Abraham se habla como profeta. ¿Recuerdan el pasaje cuando el rey, creo que era Aminadab, bueno, ni me acuerdo bien cómo era el rey, el nombre del rey, que le dijo, esa es la esposa de Abraham? Él le había dicho, es mi hermana. Y entonces le dice, Señor, vaya y la devuelve porque él es profeta. Quiere decir, en el Antiguo Testamento, los que oían la voz de Dios eran los profetas. El profeta era el que entendía audiblemente o en el corazón la palabra de Dios. Cerca del hombre, cerca de los profetas estaba la palabra. Sobre los reyes no se muestra que ellos oían la palabra, aunque tal vez algunos pasajes muestren, pero quien muestra realmente era que los profetas oían la voz de Dios. Samuel fue un profeta y sacerdote. Los profetas eran los únicos, no se muestra sacerdotes ni reyes, sino tal vez que fuera como dije Samuel. Samuel era profeta y a la vez era sacerdote. Pero, ¿qué es lo que vemos a través de esto? La Biblia nos habla en Números capítulo 12, cómo Dios le habla a los profetas. Hay muchos pasajes que hablan de los profetas, pero quiero tomar para que entiendan cómo Dios hablaba a Moisés y le hablaba a María y a Aarón, que también eran profetas. Dice lo siguiente, Números 12, versículo 6.
y les dijo, oí ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo el Señor en visión a él me revelo y en sueños le hablo. No ocurrirá así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él en visión, pero sin enigmas. Y él contempla la apariencia del Señor. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. ¿Contra quiénes? Contra los hermanos de Moisés, María y Aarón, porque sus propios hermanos de sangre se pusieron a murmurar de Moisés. Y ahí es donde el Señor les dice esa palabra. A los profetas yo les hablo en visión y sueños. Pero con Moisés es diferente. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo decir aquí en este pasaje? Que a los profetas el Señor les habla, pero con Moisés también era profeta, pero fue el que llamó el Señor. Entonces lo que vemos con esto es, de esa forma en el Antiguo Testamento Dios hablaba a los profetas. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios habla ¿a quiénes? Dios en el Antiguo Testamento no le habla solo a los profetas. En el Antiguo Testamento le habla a todo el que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ninguno se alegra. A usted no les habla Dios, a mí sí me habla Dios. A ustedes también les habla, lo que pasa es que como no, sí, será el pastor, no. A usted también le habla Dios. Y tal vez usted diga que yo no soy profeta, no, es que en el Antiguo Testamento solo el profeta era el que oía la voz de Dios, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre profeta, sacerdote y rey. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está sobre todos los que hemos creído que Jesucristo es el Señor, y vino el Espíritu Santo sobre nosotros y a todos nos habla el Señor, y todos podemos dar profecía y todos podemos estar en los ministerios, maestros, evangelistas, pastores, profetas y apóstoles. Todos estamos sobre eso. Ahora la Biblia nos habla en 1 Corintios 14, creo que es versículo 33, que nos dice que tiene que haber un orden, que los profetas se someten a los profetas. Bien, ¿qué es lo que yo veo aquí con todo esto? Que la voz del Creador, que cerca de cada uno de nosotros está la palabra. Antiguo Testamento, pero ahora Nuevo Testamento es de una forma diferente. Ahora es un privilegio, es una bendición que todos nosotros podamos oír la voz de Dios. Todos podemos oír la voz de Dios. ¿Cómo es eso? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 lo muestra de esta forma. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, fíjense bien, antes a los padres por los profetas. En estos postreros días Dios nos habló por medio del Hijo. ¿Qué decían de Jesús? Aquí dicen en los evangelios que Jesús era profeta, que era apóstol, era evangelista, era maestro. Jesús era todo, tenía todos los ministerios. Amén. Dice, en estos postreros días nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Por esa razón era que Jesús decía, cuando habló con la samaritana, él conversaba con ella y le pidió agua. Ella le dijo, ¿cómo usted me va a pedir agua si usted es un judío y si yo soy una samaritana? Y termina Jesús diciéndole, si supieras quién es el que te pide beber, tú le darías agua. Ella después dice, veo que eres profeta, cuando le da la palabra de que había tenido 5 maridos y el que tenía actualmente no era. Entonces ahí sí dijo, eres el profeta, eres el Mesías. Y el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. Después en muchos otros pasajes el Señor Jesús comienza a decir lo que todos sabemos que hemos visto en los evangelios. El Señor Jesús llegó a decir, yo soy el pan de vida, Juan 6.
yo soy la resurrección y la muerte, Juan 11, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, Juan 10, yo soy la vida verdadera, Juan 15, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14. O sea, el Señor Jesús dijo, yo soy, yo soy, yo soy. O sea, cerca de los discípulos estaba la palabra, porque la palabra tomó forma humana. Y por eso el apóstol Pablo llegó a decir eso. En el Antiguo Testamento o en los tiempos antiguos el Señor hablaba a los padres por los profetas. En estos postreros días Dios nos habló por medio del Hijo. Cuando en el Antiguo Testamento cualquier familia o cualquier persona veían o sabían que venía un profeta, se alegraban y también se preocupaban. Se alegraban porque decían, viene un profeta, y si viene un profeta viene a darnos una palabra. Pero también se preocupaban porque decían, uy, puede ser que venga a traer juicio. Puede ser que el profeta haya sido enviado para decir esto y esto y esto. Si no se arrepienten, por lo menos con Jonás, el profeta tenía que ir a decir lo que el Señor iba a hacer. Entonces, en el Antiguo Testamento pasaba esto. La venida de un profeta era alegría y preocupación. Pero ahora en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo, para los discípulos era una alegría, porque ahora cerca de ellos estaba la palabra. Cerca de ti está la palabra. La palabra estuvo con los discípulos. Amén. Cerca de ellos estuvo la palabra. Ahora entendemos que la palabra de Dios, que tomó forma humana, tuvo que morir para llevarse todo el pecado o las enfermedades y cargar con el pecado. Y el Señor Jesucristo les había dicho, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando venga, les va a recordar las palabras, va a hablar. Pero ¿qué vemos? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo llegó a decir con respecto a Jesús? Romanos 10, versículo 6, vuelve el apóstol Pablo a usar las mismas palabras de Moisés que usó en Deuteronomio capítulo 30. Mire lo que dice: pero la justicia por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién bajará al abismo? Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Se la estaba diciendo ahora el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Cerca de ti está la palabra. Entre paréntesis, en las Biblias dice, cerca de ti está la palabra, cuando dice, ¿quién subirá al cielo? Dice, eso es para traer al Mesías. ¿O quién bajará al abismo? Eso es para traer de los muertos al Mesías, ¿verdad? Cerca, dice, porque dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca, fíjense bien, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Vuelvo y digo, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor a través de Moisés dijo, ¿quién subirá a los cielos? ¿O quién pasará al mar para que traigan la palabra? La palabra estaba ahora ellos en los labios porque el Señor les dijo, repítenla a sus hijos. Ahí estaba la palabra. Cada vez que la decían, ahí estaba la palabra. Pero ahora era más que la palabra. Ahora no era solamente repetir la palabra, sino que ya la palabra de Dios había venido a la tierra, que es Jesucristo. Y por esa razón Jesús, cuando aceptan a Jesús, nos muestra la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, dice que viene el Espíritu Santo a nuestro corazón. ¿Sí es así? Gálatas 4:6 dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Hoy en nosotros está la palabra.
Hoy en nosotros, en nuestro corazón está Jesucristo. ¿Cómo hacemos para que la palabra esté cerca de nosotros? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Pero no es solamente ser salvo. Si yo repito esas palabras, Señor Jesús, tú eres mi Señor, reconozco que usted es el Hijo de Dios, que usted vino y murió por mí en la cruz y que usted se llevó todos los pecados y que borró todos los pecados. Dice la Biblia, si creemos de corazón, si confesamos con nuestros labios, pero creemos de corazón, viene el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde dice eso? Hechos 2:38 también dice esto mismo. Dicen los judíos, ¿cómo hacemos? Reconocemos que nos equivocamos. Y le dijo Pedro a los judíos, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Quiere decir que cuando se reconoce a Jesús como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a nuestro corazón. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que yo no debo de andar buscando dónde está la palabra de Dios. En mi corazón está la palabra de Dios. Si yo leo la palabra de Dios, si yo obedezco la palabra de Dios, si yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, al obedecerla, está en mi corazón. Amén. Entonces, yo no puedo estar diciendo, ¿dónde conseguiré? ¿Quién me hablará de la palabra? El Señor llegó a decir, ya no será necesario buscar a alguien, sino que está en ti. En cada uno de nosotros está Jesucristo. En cada uno de nosotros está la palabra de Dios está en nuestro corazón. El día que yo reconocí y acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso todos lo saben ustedes y lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Quieran algunos, sí, ya lo entendí, pastor, no me lo diga tanto. Ya lo entendí que ya está en mi corazón. Bueno, y si está en su corazón, ¿por qué no se muestra? La Biblia dice en Mateo 12, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es, ¿verdad? De lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Cómo es esto de lo que abunda en el corazón? La Biblia nos muestra qué es lo que hay en el corazón cuando no está Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha habido en el corazón cuando nosotros vivíamos antes sin obedecer la palabra? Porque sabíamos que existía Dios y por esa razón le pregunta uno a cualquiera en la calle y dice, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Claro, una cosa es creer en Dios y otra cosa es obedecer al Señor. La única forma de que yo muestre a los demás que Jesucristo es mi Señor, no solo es por decir Señor Jesús. Pongan atención. Si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando alguien habla de lo que tiene en el corazón, si tiene odio, si tiene rabia, si tiene resentimiento, si tiene dolor, eso es lo que expresa. ¿Verdad que es así? ¿A alguno le ha pasado eso? A todos nos ha pasado en un pasado. Nos ha ocurrido en un pasado, para que se entienda mejor. A todos nos llegó a pasar eso, de que nos ofendían y de una vez soltábamos la palabra. Y no era la palabra de Dios, sino que soltábamos una ofensa. Si nos decían, nosotros le decíamos una más grande. Y queríamos como tumbarlo con una palabra más grande que lo ofendiera o que la ofendiera. Yo no sé si a alguno le ha pasado o lo recuerda. A la mayoría de nosotros nos llegó a pasar que de acuerdo a lo que teníamos guardado. Por eso la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros debemos guardarnos de las ofensas. Nosotros debemos guardarnos de las palabras que alguien nos diga que nos puede herir. Todos nosotros estamos expuestos a un momento de que alguien nos diga una palabra, nos ofenda, cualquier cosa. Si uno deja que esa palabra le llegue al corazón, le puede escucharla porque lo oye, ¿verdad? Pero que uno deje que la anide en el corazón y comience a darle vueltas, ahí se guardó.
Y mientras tenga esa palabra guardada, tal vez de repente ni siquiera con con esa persona explote, pero que llega a la casa y explota en la casa. ¿Por qué pasa esto? Que hombres o mujeres llegan a su lugar, a su casa, y allá es donde explotan. Como no le puede reclamar a la mujer esa o al hombre o a alguna persona que lo ofendió, entonces va y le dice a la esposa de todo. Busca cualquier cosa para reclamar y pelear, pero tenía que desahogarse, ¿verdad? Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que guardar el corazón. Por eso es, cerca de ti está la palabra, pero miremos qué palabra. Porque si no se sana el corazón, la palabra que puede estar dentro de nosotros son palabras para herir a otros, palabras para ofender a otros. Y en nosotros como cristianos no debemos permitir que se almacenen palabras que nos duelan, sino que tengo que rechazar en el nombre de Jesús eso, perdono en el nombre de Jesús y fuera, diablo mentiroso. No me va a dejar que venga a permitir que se guarde y que se anide en mi mente pensamientos para darle vueltas y decir y terminar explotando. Entonces, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, que usted ha dicho, uy, rechazo eso en el nombre de Jesús. No le da importancia. Bueno, si eso es por el pecado, por la situación del mundo, por lo que pueda haber afuera y tantas cosas que hay afuera, si uno deja almacenar, otro ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en Venezuela hay dificultades. Bueno, si algunos lo han notado, ¿no? De repente alguno diga, no, pero ¿usted qué le pasa? Todo está bien. Bueno, gloria a Dios por ese hermano, que todo lo ve bien. Hay dificultades. Si usted ve noticias y usted deja que esas noticias lleguen a su corazón, usted termina peleando con otra persona. Se llena de rabia, que mire, que aquello, que lo otro, y bueno, ¿y para qué decir lo que ustedes saben? ¿Verdad? Vea noticias, pero guarde el corazón. Cambie el canal y ponga enlace también. Ponga el canal 10 a la 1 de la tarde o a las 6 de la mañana para que refresque. Pero tenga cuidado con noticias, porque eso lo que hace es cargar y llenarse. Y si deja que pase, termina peleando y termina diciendo, volvamos a la parte espiritual, que es mejor que eso. Desde el día que nosotros decidimos aceptar a Jesús como Señor y Salvador, vino el Espíritu Santo o el Espíritu de Jesús, como dice Gálatas 4:6. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Como el Espíritu Santo vino a mi corazón y está en mi corazón, el Espíritu Santo llega y consigue que hay muchas cosas guardadas que no son de Dios. Entonces el Espíritu Santo comienza a hacernos sentir mal y comienza uno a pedir perdón y a decir, uy, rechazo esto, rechazo aquella palabra, perdono a aquella persona, renuncio al resentimiento, renuncio al odio, renuncio a aquello, renuncio a lo otro. O sea, el Espíritu Santo en nosotros comienza a limpiar y a limpiar. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que está limpiando y limpiando cada día nuestro corazón. Amén. Entonces ahora tenemos al Espíritu Santo. Esa palabra de que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, vemos el cumplimiento en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro llegó a decir lo siguiente: y acontecerá en los postreros días, dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Qué bendición que tengamos el Espíritu Santo. Y hoy en nosotros ahora comenzamos a tener sueños, aunque por ahí dice algún hermano, dice que los que tienen sueños son los viejitos, porque como dice, los viejitos tendrán sueños. Y me la tiene montada por ahí un hermano. Pastor, ¿soñó? Eso es para los viejitos. Ay, los viejitos son los que tienen sueños. No, el que tiene sueños es un profeta también. Los profetas tienen sueños y visiones. Amén. Bueno,
que esa palabra también lo dice ahí, sí. Pero ¿qué es lo que veo aquí en esto? Que ahora está la palabra en nuestro corazón. Ahora dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 en adelante. Dice que así como el Espíritu nuestro conoce los secretos nuestros, el Espíritu de Dios conoce los secretos de Dios. ¿Sí? Los secretos de Dios los conoce el Espíritu Santo, y nosotros, por recibir al Espíritu Santo, el Señor nos muestra y tenemos ahora la mente de Cristo. En nosotros ahora está el Espíritu Santo, conocemos los secretos de Dios. Y cómo era antes, para que las palabras se almacenaran en el corazón y salieran con dolor y hiriendo a otros por estar sin el Cristo Jesús, ¿verdad? Y por los problemas que pasan. Pero ahora, como nosotros tenemos a Jesucristo, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a nuestro corazón. Ahora, cerca de nosotros está la palabra. ¿Dónde? En nuestros labios y en nuestro corazón. Por eso es que nosotros debemos almacenar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, confesar la palabra, y cambia nuestro corazón y cambia nuestra forma de hablar. Por eso es que dice: cuando yo hablo con usted, me siento bien. ¿Por qué razón? La Biblia dice: Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Si nosotros tenemos la palabra de Jesucristo, cuando nosotros hablemos, damos vida. Y por eso la persona dice: me siento bien cuando hablo con usted, porque es la palabra que está cerca de los demás, por causa de la palabra que está almacenada en su corazón. Amén. Hable la palabra. No hable el dolor que usted tiene. Si tiene un dolor, rechace ese dolor, dolor en el corazón. Si tiene esa herida, rechace eso, porque si no, usted lo que va a decir es otras cosas. Normalmente cuando alguien está herido, si no reacciona, va a responder lo que tiene en el corazón. Y nosotros somos llamados a dar vida, no somos llamados a dar muerta. Por eso dice Deuteronomio: pongo en ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Debemos confesar la palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Fíjese bien cómo dice Romanos 10:8. Vaya para terminar. Romanos 10:8 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Predicar tiene que ver con hablar, predicar la palabra. En nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón está la palabra. Normalmente cuando uno predica, uno tiene que preparar una enseñanza. Uno tiene que poner unos puntos para poder mirar y explicar. Eso es. Predicar la palabra significa leer y explicarla. Eso es lo que hago, y eso es lo que hacen todos los predicadores. Eso es lo normal y eso es lo natural que debemos hacer. Pero hay, de todo lo que yo he dicho ahorita, pienso que como un 80% está escrito aquí y un 20% no está escrito. ¿Dónde está ese 20% que no está escrito? En mi mente, en mi corazón, en mis labios. Si usted va a hablar con una persona, tal vez alguien le diga: necesito que me ayude con este problema que tengo. Lo lógico es que usted diga: bueno, de acuerdo a ese problema, apliquemos lo que dice la Biblia, o apliquemos la experiencia de lo que me ha pasado a mí para darle el consejo bueno. Eso es lo normal. Pero ¿qué ocurre? Mientras la persona le está diciendo el problema a uno, el Espíritu Santo le da la palabra, porque la tengo en el corazón y sale del corazón. Y a veces puedo decir yo no sabía que estaba esa palabra para darle el consejo a esa persona. ¿Por qué razón? Porque antes he leído la palabra y he leído la palabra y he guardado la palabra y he meditado la palabra, y como medito la palabra y leo la palabra y estudio la palabra, cuando llega el momento sale la palabra.
Amén. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, ustedes también. No es solamente tener la palabra, sino meditar la palabra, declarar la palabra. Por eso es que es muy importante, hermanos, cerca de usted está la palabra. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es eso de que cerca de mí está la palabra que predico? Como dice aquí Romanos 18, esto significa la palabra de fe que predicamos. Si yo oro con la palabra, cerca de mí está la palabra. Si yo hablo con la palabra, cerca de mí y de los demás está la palabra. Entonces lo que tengo que hacer yo es declarar la palabra, leer la palabra. Mire, hoy vi en el programa Enlace un programa que se llama Sobrenatural. Y decían los pastores que estaban hablando que un pastor venía una señora siempre a visitarlo, a pedirle consejería, a pedirle que la ayudara, y él le daba el consejo normal que era. Pero entonces él llegó y dijo: Señor, muéstrame qué le digo a esta mujer para que se sane, porque no se sana. O sea, tenía depresión y no hallaba cómo hacer. Y entonces el Espíritu Santo le dijo: escríbele unos pasajes de la Biblia y que ella lea esos versículos de la Biblia mirando al espejo, declarando la palabra, y se sanó de la depresión que tenía. ¿Por qué razón? Porque cerca de ella estaba la palabra cuando la estaba declarando. Por eso es que nosotros lo que tenemos que hacer es orar con la palabra, no con nuestras palabras propias, sino con la palabra que dice la Biblia. Por eso es lo importante de orar con los salmos. Usted no ha orado con los salmos, usted no ha orado con cualquier evangelio. Mire, ¿qué le ocurrió al centurión? El centurión le dijo a Jesús: Señor, por favor, vaya y ora por mi siervo que está enfermo. Pero llegó el centurión, dijo: no, Señor, di la palabra. Si usted dice la palabra, mi siervo será sano. Y el Señor dijo: uy, fe, no había visto tanta fe. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba este hombre era que Jesús dijera la palabra. Cuando nosotros decimos lo que dice la Biblia, tiene que pasar algo, porque ahí está la palabra cerca de nosotros. ¿Cómo hacemos por lo menos para orar por alguien que está enfermo? Un ejemplo de oración de sanidad con la palabra. Isaías capítulo 53 nos dice, y por las llagas del Mesías, en otras palabras dice, y por su llaga nosotros fuimos curados. Eso dice la Biblia. ¿Cómo oramos nosotros con ese versículo? Señor Jesús, tu palabra dice que por su llaga yo fui curado, y tú en la cruz llevaste toda enfermedad, y yo me declaro sano ahora en el nombre de Jesucristo. Estoy orando con la palabra, diciendo la palabra, declarando la palabra. Cerca de usted está la palabra, en su boca y en su corazón. Amén. Entonces, hermanos, primero, ¿qué tenemos que hacer? Sane su corazón. Sane su corazón. Tenemos que sanar el corazón, porque si no sanamos el corazón vamos a decir otra palabra que no es. Si no sanamos el corazón van a salir palabras de ofensa. Si no sanamos el corazón vamos a decir palabras que no es, que no está en la Biblia. Pero si nosotros sanamos el corazón, el Espíritu Santo va ahora a obrar de acuerdo a la palabra que está escrita en nuestros corazones. Dijo el Señor que así va a ser en los postreros días. Escribiré la palabra en su mente y en su corazón. Amén. Entonces, hermanos, está en nosotros. Los invito a que se levanten y vamos a orar con la palabra. La palabra está en nosotros. Debemos declarar la palabra. Si alguno ha pasado por esta experiencia de declarar lo que no es, se va a perjudicar. Oremos con la palabra.
así de